Bueno, voy a contarles un poco sobre mi experiencia en la Facultad de Arquitectura, en la FADU. Me pasó en varios momentos de mi paso por la universidad de preguntarme qué hacía estudiando arquitectura. Esa fue la realidad, ¿no? No fue una convicción como continua. Y luego de poder como entender de dónde venía eso, estaba en relación a que yo tenía como un interés por proyectar, ¿no? Como que disfrutaba esas cuestiones, pero al mismo tiempo me preguntaba cómo se insertaba todo eso en la sociedad. Lo veía bastante despegado de la realidad en ese proceso de formación. Eso me llevó a transitar diferentes cátedras de arquitectura en esa búsqueda, pero sobre todo a encontrarme con otros estudiantes que compartían esta misma preocupación y también a buscar otras experiencias, ¿no? Dentro de la universidad, pero que no estaban dentro de la carrera de grado. Y me acuerdo que al finalizar la carrera, ya en el último año, había una jornada en la que participé, que organizaban los que después serían mis compañeros de Proyecto Habitar. En ese momento se estaba empezando a debatir el proyecto de ley de acceso justo al hábitat, que hoy es la ley 14449. Y yo a partir de esa jornada también empezaba a vislumbrar que había otras formas posibles de desarrollar la arquitectura. Luego, cuando me recibí, ya ese primer año empecé a trabajar en un estudio bastante tradicional, ¿no? de arquitectura, y en esa misma búsqueda que tenía como estudiante me acerqué a unas pasantías que desarrollaba Proyecto Habitar, que estaba abierta a graduades, y ahí conocí los consultorios de atención primaria de hábitat, que eran un invento, en ese caso en un barrio en La Matanza, un invento pero en relación a estudiar experiencias valiosas de distintos lugares de Latinoamérica y haber atravesado varios de mis compañeros en su momento una experiencia con un equipo técnico de una salita de salud en un barrio, en María Elena, que vinculaba los procesos de salud o de falta de salud con las condiciones espaciales en las que la gente vivía y pensándolo hacia un sistema público de salud que permitiera que la arquitectura pudiera llegar a los barrios en lugares donde realmente se necesitaba, pero los recursos no estaban, ¿no? Sabemos que la arquitectura se realiza con recursos. Entonces, bueno, eran unas pruebas. Y para mí eso fue revelador. Primero por entender que la arquitectura es en un proceso social y que la arquitectura entendiéndola como una obra colectiva, ¿no? Ahí estábamos con los pobladores trabajando en la construcción del problema habitacional de su barrio y también en la salida posible, ¿no? en de qué manera podíamos atravesar eso. Eso a mí me marcó profundamente y ahí reafirmé, o sea, que en realidad la arquitectura es una herramienta para esa transformación social y que yo quería hacer eso. Luego en el paso de los años, por este colectivo que ya hace como 10 años que participo, también fui comprendiendo que esa arquitectura se da en un proceso de una realidad que está asignada por la desigualdad y que la desigualdad no es algo que se pueda ver, que se pueda medir, pero sí que es algo que está presente en el espacio, ¿no? Y entonces nosotros como profesionales que organizamos el espacio, constantemente en cada acción estamos ante la posibilidad de reproducir esa desigualdad o de transformarla. Y entonces, bueno, eso es como uno de los desafíos, ¿no? De poder llevar adelante una práctica profesional que
que transforme esas condiciones de desigualdad para un lugar más justo, ¿no?, para todos. En relación a la práctica que desarrollamos desde el colectivo, nosotros ante todo nos vinculamos en esto de que la arquitectura es una herramienta, nos vinculamos con colectivos, con organizaciones que persiguen un proceso de lucha por el acceso a la vivienda y a la ciudad en una sociedad más justa, ¿no? En ese sentido, son procesos que contienen muchas acciones, donde a veces hay posibilidades de materializar obras que son espacios para acompañar esos procesos. Por ejemplo, el espacio del Centro Comunitario Pere Riera, que realizamos en ese barrio donde conocí los consultorios, en ese mismo terreno donde antes funcionaba la casilla, que es una obra que tenía el desafío de ser sencilla, pero relacional, que permitiera que ahí se desarrollaran las múltiples actividades que suceden en un espacio comunitario barrial, pero al mismo tiempo trascender la urgencia y que posibilite el encuentro y la organización de las personas, ¿no? Y que al mismo tiempo está pensada con materiales que son los mismos que usa la gente para construir sus casas en el barrio, pero utilizados de una manera diferente, de manera tal que puedan acceder a otras condiciones espaciales, digamos, de ventilación, de iluminación, de calidades. Más tarde trabajamos con la cooperativa de vivienda del gremio docente en San Martín, la COPTEVA San Martín 3 de febrero, con la que teníamos el desafío de hacer un proyecto de vivienda colectiva, un conjunto, que acompañara esas formas cooperativas, ¿no?, que tenía ese grupo social. Y entonces eso estaba vinculado a pensar una espacialidad que ofreciera distintas escalas de lo colectivo, pensar un sistema, una estructura espacial que permitiera a lo largo del tiempo distintas configuraciones posibles más allá de los metros cuadrados y de los usos que están preestablecidos, pensando que podrían establecerse otros acuerdos entre las personas y entonces un departamento ser dos o viceversa. Y también pensar un diseño de instalaciones, de infraestructura, que acompañara el uso y el mantenimiento de una gestión comunitaria, ¿no?, como que facilitara ese uso y mantenimiento del espacio. Después hay otro tipo de procesos que llevamos adelante, como por ejemplo en el barrio ferroviario en San Fernando, que son procesos de acompañamiento hacia la urbanización de los barrios, donde hay un fuerte aporte que hacemos en trabajar sobre instrumentos que permitan ese acceso a mejores grados de los servicios urbano-habitacionales. Y donde ahí la ocupación del espacio, la transformación del espacio, capaz es efímera, ¿no?, dura poco, son proyectos que se arman y se desarman, pero que son fundamentales para visibilizar esa lucha. Y luego otras cosas son en relación, que hicimos en relación a acompañar procesos de obra nueva y de mejoramiento habitacional, de políticas públicas llevadas adelante por cooperativas de trabajo de la economía popular, trabajando con los descartados del sistema, ¿no?, que nos llevaban a tener que laburar en procesos de capacitación para construir esas capacidades que no existían en un comienzo, articular con las políticas públicas para llevar adelante esas obras implicaba un trabajo de tener que trabajar continuamente las planificaciones de obra, reprogramarlas, porque los recursos son intermitentes, porque además todos conocemos que vivimos en un país
que tiene un alto porcentaje de inflación que impacta en la posibilidad de los materiales y de construir, y donde muchas veces los espacios donde laburamos, que son precarios, también tienen un reflejo en la precarización de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, todas esas son experiencias, la mayoría de ellas, que implican un esfuerzo muy grande por parte de nosotros como profesionales, y por eso es que nos parece que la cuestión de pensar el trabajo en sí, de pensar la arquitectura como un trabajo, de reflexionar sobre las condiciones que tenemos para llevarlo adelante, es importante, porque es algo que se necesita y que si podemos mejorar esas condiciones, también más profesionales van a poder laburar, que obviamente tengan interés, van a poder laburar de esto, ¿no? Eso nos lleva a vincularnos con otros colectivos de profesionales que hacen prácticas similares a nosotros en distintos lugares del país y de Latinoamérica, y también a participar en instituciones que regulan la profesión, como los consejos, los colegios profesionales, como es acá el caso del CAPBA. Bueno, cuento la experiencia en relación a los colegios profesionales, que inicia, en realidad nosotros venimos participando de los premios Estímulo, siempre tratando de hacer visibles la práctica que hacemos, porque consideramos que es valiosa. Y en el 2017 habíamos ganado ¿cómo se llama? Una mención en un trabajo que habíamos hecho que nos llevó a vincularnos con el CAPBA 4 y con el municipio de Malvinas Argentinas, donde diseñamos una articulación, un trabajo articulado entre estos tres actores, que iba hacia un proceso de especialización de arquitectos en el hábitat popular, en procesos de diseño, de proyecto, vinculados a un programa de regularización dominial que tenía el municipio de Malvinas en ese momento. Esa fue una muy buena experiencia, donde se capacitaron alrededor de 11 profesionales en 2 años, y que luego pudimos presentar en la Bienal del 2019, que fue ahí en Mar del Plata. En ese momento también, en esa misma Bienal, nos encontramos con otros colectivos de profesionales y matriculados del distrito, donde en realidad del CAPBA en la provincia entera, donde propusimos hacer un almuerzo para empezar a introducir las cuestiones, la perspectiva de género en la arquitectura. Y ese almuerzo, la verdad que fue bastante interesante, porque permitió inmediatamente después que se abrieran las comisiones de género en el CAPBA, ¿no? A nivel provincial. Hoy tenemos 4 distritos que tienen espacios relacionados con el género, y hay un taller provincial. Entre esos 4 distritos está el del CAPBA 2, en el cual participo, que es la Comisión de Acceso a Derechos, Hábitat y Géneros, que a partir del 2020, justo antes de empezar la pandemia, que hicimos un encuentro, yo en realidad no estaba, participé de ese encuentro por el Día de la Mujer, y entonces ahí, conociendo a algunas de las consejeras que formaban parte del distrito, decidimos llevar adelante esta comisión, ¿no? Comisión que vincula en realidad el género como perspectiva, ¿no? y que tiene una preocupación por ir hacia un hábitat más justo, ¿no? Y entonces las actividades que hemos realizado hasta ahora están vinculadas a visibilizar cuáles son las políticas que hoy existen en materia de hábitat, de qué manera se llevan adelante y cuál es el rol que los profesionales tienen en esas políticas públicas.
cuáles son experiencias que tal vez no están vinculadas a políticas públicas, pero sí a desarrollos profesionales que a veces es difícil o están en lo oculto porque al trabajar muchas veces en suelo informal y eso no está reconocido dentro de la normativa, ¿no? de lo que entra o no entra como arquitectura, muchas veces no se ve. Y nos parece importante que eso se pueda visibilizar por esto que comentaba hace un rato, porque las condiciones materiales con las que se lleva adelante esta actividad son difíciles de llevar adelante. Y quien no la realiza, o sea, si tenés la posibilidad como nosotros, como colectivo, de inventar una cosa, ¿no? de trabajar en conjunto y de llevarlo adelante de esa manera, si no tenés esa posibilidad, lo que tenés que hacer es hacerlo en el tiempo que te queda, ¿no? En el feriado, en el fin de semana, con la cabeza que te queda. Y la verdad que hay que ponerle mucha cabeza para poder trabajar, como ya sabemos, como arquitectos, pero sobre todo cuando no están los recursos, o cuando son escasos, o cuando empiezan a aparecer otros problemas ambientales, sociales, políticos, etcétera, hay que ser muy creativo, ¿no? Entonces no te puede faltar la cabeza y para eso necesitamos mejorar las condiciones. En esto que contaba de la comisión que tenemos en el Distrito 2, ¿por qué la perspectiva de género? Hay algo que por un lado tiene que ver con la práctica profesional, donde históricamente, no solo en la arquitectura, históricamente las mujeres y los cuerpos feminizados tenemos diferentes posibilidades y condiciones para acceder a los beneficios de la práctica profesional. En ese sentido, en la comisión nos interesa trabajar justamente estos temas. ¿Cómo hacemos cuando una matriculada, sí, en este caso tiene que tener útero, llega a quedar embarazada? Bueno, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento donde hay que establecer un rol de cuidados, donde se suspende la práctica profesional, pero no se suspende el aporte a la caja, o no se suspende la matrícula? Bueno, hay algunos avances que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, pero que en este proceso pudimos avanzar en vínculo con los otros distritos, ¿no? Porque son cuestiones justamente que tienen que ver con transformar las reglas, si se quiere, de esta institución. Y, por ejemplo, un avance importante fue esa resolución que se aprobó casi a fines del año pasado, que permite entender que en ese subsidio por nacimiento no alcanza a contener la matrícula, porque hay algo que es mucho más de peso económicamente, que tiene que ver con la caja. La caja no se puede cambiar porque hay todo un proceso de proyecto de ley que está sucediendo. Entonces buscamos una alternativa para poder empezar a visibilizar que los recursos son importantes para vivir, que hay tareas que no se pueden suspender y que no son solo productivas, o sea, el valor de la vida reproductiva. Y bueno, entonces es una resolución que permite aplacar un poco el peso de ese año donde la vida productiva va a ser más reducida, ¿no? Como eso, hay un montón de otras cosas que queremos seguir trabajando, como por ejemplo, se está discutiendo hoy qué pasa con la posibilidad de que en los puestos de decisión, ¿no? En las mesas directivas de los colegios, pueda haber también mujeres, que ha habido en la historia, pero que creo que hay que avanzar. Y después, ¿qué pasa en la práctica profesional de cada una
de esas mujeres y cuerpos feminizados, cómo se enfrentan en las obras, ¿no? Cómo son recibidas, qué sucede en un estudio. Todavía hay muchas cuestiones relacionadas a la cosificación, a tener que mostrarse de una manera, a tener que dar explicaciones, ¿no? que muchas veces del lado de los hombres no se piden. Bueno, son espacios que sirven también para poder reflexionar sobre esas cuestiones y transformarlo. Eso a nivel de la práctica. Y después sobre el contenido de lo que hacemos, que es un poco lo que venía conversando antes. Una perspectiva de género tiene que ver con pensar una espacialidad que nos involucre a todos, que de eso creo que ya hablé. Eso.